Hola, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. La Presidencia de la República publicó ayer un acuerdo que declara los proyectos y obras a cargo del gobierno federal como asuntos de interés público y de seguridad nacional. El presidente López Obrador dijo esta mañana que el acuerdo busca agilizar trámites, pero organizaciones ciudadanas denuncian su inconstitucionalidad y que atenta contra la transparencia y el acceso a la información. Veremos qué piensa la mesa de martes. Loreta Ortiz Alf es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta tarde el Senado de la República la eligió para ocupar el lugar del ministro José Fernando Franco González Salas, que concluye su periodo el próximo mes. ¿Qué opinan las y los panelistas sobre su designación? ¿Qué retos se enfrenta al interior de la Corte? Y como presidente temporal del Consejo de Seguridad de la ONU, ayer el canciller Marcelo Ebrard hizo un llamado a los gobiernos del mundo a implementar medidas que puedan frenar el tráfico ilícito de armas, pues este fenómeno supone una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Eso dijo. ¿Cómo fue recibida esta propuesta por los países que integran el Consejo de Seguridad? Estos son los temas que discutiremos esta noche. No te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. Los proyectos emblemáticos y demás obras de infraestructura de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador son considerados de interés público y seguridad a partir de la entrada en vigor del acuerdo publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación. Ante los señalamientos de que se verá afectada la transparencia, el mandatario aseguró que solo se busca agilizar trámites. Veamos en contexto. Este lunes el Ejecutivo Federal publicó un acuerdo que declara a los proyectos y obras a cargo del Gobierno de México como asuntos de interés público y de seguridad nacional. El documento coloca en esta categoría las obras asociadas a infraestructura de los sectores que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideran prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional. El presidente López Obrador señaló que el acuerdo busca agilizar trámites y dar certeza a las empresas que están trabajando en el Tren Maya para que los trámites que tienen que realizar sean más expeditos. El acuerdo instruye a las dependencias y entidades federales a autorizar provisionalmente permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. Esta autorización provisional tendrá vigencia 12 meses, periodo en el que se deberá obtener la autorización definitiva. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información informó que analiza la medida para que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados. Esto porque la Ley Federal de Transparencia considera la seguridad nacional como una de las causales de reserva de información. El gobierno construye obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya, la Refinería Olmeca y el Tren Transísmico. La Secretaría de la Defensa es responsable de muchas. Hace unas semanas, el presidente López Obrador informó que el Tren Maya y los aeropuertos Felipe Ángeles, Palenque, Tulum y Chetumal estarán bajo custodia de esta dependencia para evitar que sean privatizadas al concluir su mandato. El Tren Transísmico y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz están bajo la custodia de la Secretaría de Marina. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir esta noche nos acompaña como cada martes y jueves Estefanía Veloz, abogada y feminista. Muy buenas noches, Estefanía, ¿cómo estás? Buenas noches, querida Mariana. Buenas noches, compañeros, compañeras y compañeros. Bienvenida. También nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto saludarlos. Bienvenido. En esta ocasión también está con nosotros Pili Morán, consejera nacional del PAN. Bienvenida, Pili. Hola, Mariana, un gusto estar aquí con todos ustedes. Y Víctor Espíndola, consultor en comunicación. Muy buenas noches, Víctor. Qué gusto que nos acompañes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas y a todos. Bien, pues primer tema, me quedo contigo, Víctor. Vaya escándalo mediático que ha provocado este acuerdo presidencial por el alcance que podría tener para la transparencia y el acceso a la información, sobre todo de los proyectos y obras públicas que ahora son considerados a partir de este acuerdo como de seguridad, una materia de seguridad nacional. Y bueno, todos los permisos que se podrían expedir sin pasar, digamos, por el proceso necesario y las autorizaciones que se podrían también expedir. ¿Qué decir de este acuerdo que ha sido considerado por muchos juristas como inconstitucional? ¿Por dónde comenzar? Pues mira, de entrada señalar que estamos viendo un presidente al que se le escapa el tiempo por las manos, entre los dedos, y por la misma razón yo creo que calcula que sus grandes obras no van a estar a tiempo, dado que algunas de ellas, por ejemplo el Tren Maya, no han cumplido pues con los requerimientos legales para poder realizarse, particularmente algunos asuntos de manifestación de impacto ambiental y también la autorización de pueblos indígenas que no en todos los tramos han
dado su venia para que esta obra concluya. Entonces, estamos viendo a un presidente que se le agota el tiempo, la segunda mitad de su mandato. Esto significa pues que prácticamente le quedan 2 años, porque el último año típicamente pues es de contienda electoral y prácticamente de despedida del mandatario en turno. Entonces, estamos viendo a un presidente que se le acaba el tiempo, pero también estamos viendo un presidente incongruente con su máxima de que nada por fuera de la ley. Evidentemente, como ya lo comentas, pues hay consideraciones jurídicas sobre la inconstitucionalidad del decreto. Vaya, todo el mundo sabe que ningún decreto puede estar por encima de la ley, ningún decreto puede estar encima de la Constitución, y lamentablemente no creo que vaya a dar tiempo para quienes vayan a atacar este decreto en términos jurídicos para declarar una inconstitucionalidad, porque el mismo decreto señala que 5 días se tienen que acatar para que las dependencias puedan llevarlo a cabo. Entonces, estamos viendo a un presidente incongruente con su propia palabra, que nada por encima de la ley, nada fuera de la ley, y también estamos viendo a un presidente con este rostro autoritario al que le estorba, pues precisamente el marco jurídico, le estorban los contrapesos, le estorban las instituciones que están hechas en términos jurídicos y técnicos. Es muy importante señalar la cuestión técnica, porque lo que puede pasar con tanta prisa, con obras tan importantes como las que estamos mencionando, es que puedan no sujetarse los criterios técnicos o no acatarse los criterios técnicos. Y mira, ahí tenemos una obra que con mucha prisa se llevó a cabo, que fue la línea 12 del metro, y ya sabemos las consecuencias. Entonces, la prisa del presidente no creo que sea lo más adecuado. Es preocupante que además pueda, a través de un decreto, ir en contra de la ley, ir en contra de la ley suprema, ir en contra también de instituciones que ya manifestaron su preocupación, como el INAI. Entonces, tampoco hay tiempo para la oposición para que puedan atacar jurídicamente esta decisión, y pues estamos justamente viendo el rostro autoritario y contrario a la transparencia pues del presidente, que se le agota el tiempo para entregar resultados. Alejandro, ¿tú cómo lo ves? Víctor dice ningún decreto por encima de la Constitución. ¿Qué decir al respecto? Se ha dicho que este acuerdo podría ser un cheque en blanco para las Fuerzas Armadas en nombre de la seguridad pública. ¿Qué decir al respecto? Que en principio efectivamente es un acuerdo, ¿no? Y ahí estuvo circulando mucho la idea de que era un decreto, es un acuerdo interno. Hubo incluso, opinadores connotados que decían que era un golpe de Estado. Y bueno, yo diría con qué facilidad banalizamos, frivolizamos los conceptos. Y yo creo que sería bueno entender cuáles son las razones de esto. Yo creo que hay una parte de lo que se dijo aquí, es cierto, el tiempo apremia, ya estamos más de la mitad del sexenio, y pues si hay algo que quiere el presidente, pues es cumplir, el imperativo de cumplir con lo que se comprometió y entregar las obras antes de que finalice su sexenio. Y este acuerdo pues responde precisamente al inmenso burocratismo, al elefante reumático que aún prevalece en la administración pública federal, por una parte, y por otra, pues a millonarios que con la capacidad que tienen a través de su poder financiero, pues logran conseguir amparos que detienen obras tan importantes y estratégicas como el aeropuerto Felipe Ángeles, que de no haber sido por ese amparo, seguramente hoy en día ya estaría abierto y en funcionamiento esta obra tan importante para el Valle de México. Entonces creo que en este debate tenemos que evitar dos extremos y buscar un equilibrio, un punto intermedio. Por una parte tenemos que evitar pues esta burocracia que inventa trámites, que extiende los plazos de su cumplimiento, que es ineficaz para justificar incluso su existencia y su reproducción, y que en muy buena medida pues es impresionante que sea la propia Administración Pública Federal la cual entorpezca a través de la ineficiencia pues la realización de estas obras. Entonces, eso hay que evitarlo por un lado, pero también yo creo que por otro lado hay que evitar pues la posibilidad de un Estado desregulado. Un Estado tiene que garantizar estudios de impacto ambiental, de uso de suelo, de patrimonio cultural e histórico. Y yo creo que el acuerdo pues tiende no a violar la ley o a ser opaco, sino a ser eficientes. Pero en última instancia, y esto yo creo que es muy importante remarcarlo, pues ya hay contrapesos, es un Estado constitucional de derecho, hay oposición, hay contrapesos, hay organismos constitucionales autónomos, hay un poder judicial que resolverán sobre la constitucionalidad o no de este acuerdo. Y si algo que tenemos que reconocer al presidente es que aun cuando no le gustan los amparos o las resoluciones del poder judicial, inalterablemente las ha acatado en lo que lleva de su mandato. Bien,
Pili, contrapunto, ¿qué decir? ¿Qué opinión te merece este acuerdo? Efectivamente, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, como organismo constitucionalmente autónomo, pues ya ha reaccionado. Ha dicho que valorará las implicaciones que tiene esto para el derecho al acceso a la información y a la máxima publicidad. ¿Qué decir de los asuntos públicos? ¿Qué decir al respecto, Pili? Bueno, Mariana, pues está claro que la militarización va y sobre todo llama la atención que esta decisión del presidente se tome unos días después de haberse hecho públicos los contratos por asignación directa que se han otorgado a empresas fantasma y de dudosa calidad para ejecutar las obras del aeropuerto de Santa Lucía. Situación que puso al descubierto la escandalosa corrupción del gobierno, cuya principal bandera de campaña fue precisamente combatir la corrupción. La construcción del andamiaje institucional para combatir la corrupción implicó elaborar leyes, reglamentos y procedimientos para cerrar la puerta a los servidores públicos corruptos dispuestos a burlar la ley para beneficiarse indebidamente de su cargo. Me parece que el esquema de licitaciones públicas permitía transparentar la asignación de contratos de forma transparente y aún así se presentaron hechos reprobables de corrupción. Pero el esquema de asignaciones directas es el paraíso para favorecer la corrupción y ese es el método que mayoritariamente ha usado el actual gobierno. El acuerdo del presidente al declarar de interés público y seguridad nacional cualquier obra de infraestructura del gobierno significa el adiós a la transparencia, a la información pública y sobre todo al combate a la corrupción. Tal parece que esta medida lo que busca es ocultar las acciones del gobierno para despacharse con la cuchara grande en el manejo de recursos públicos. Y esto es verdaderamente escandaloso. El presidente afirmó el día de hoy en la mañanera que el acuerdo busca agilizar los trámites, es decir, el presidente abiertamente confirma que quiere brincarse los trámites que establece la ley, trámites que todos los gobiernos han cumplido y que él no quiere cumplir. Y esto no es otra cosa que una burda maniobra para favorecer la opacidad y corrupción. Y sé que hay quienes justificarán esto, pero permanecer callado ante semejante atrocidad es ser cómplice de la corrupción y quienes lo defiendan se vuelven promotores de ella. Y bueno, de concretarse esta medida, lo único que provocará es que dentro de unos años, cuando esta administración haya terminado y la información se haga pública, estaremos enterándonos de las dimensiones de lo que, en mi opinión, puede tratarse del más grosero saqueo de las arcas públicas y ya para entonces, pues se nos va a haber olvidado y ya hayan prescrito los delitos, o sea, demasiado tarde para corregir. Estefanía, Pili dice, este acuerdo busca ocultar todas las acciones que haga el gobierno. ¿Qué responderías y qué opinión te merece este acuerdo? Primero que hay instancias, que no es un golpe sobre la mesa, sino que hay instancias que tendrán que llegar probablemente a la Suprema Corte de Justicia, que hay amparos, que todavía se tiene que discutir, y yo coincido con lo que decía Alejandro. Primero, habría que diferenciar entre este tema del decreto y del acuerdo. Se mencionaba que no pueden ser constitucionales los decretos, pero bueno, creo que el fundamento legal de los decretos es el artículo 89, fracción 1 constitucional, que hace que las normas que impone el presidente, sin que el Congreso de la Unión las discuta, pues tengan el mismo nivel que una ley. Ahora, en este caso se trató de un acuerdo basado en el artículo 26, que tiene como punto principal, y además que fue firmado por 17 instituciones del gobierno federal, y que tiene como objetivo pues llevar a cabo el Plan de Desarrollo Nacional, que primero no tendríamos que estar discutiendo y tendríamos que poner sobre la mesa una realidad. Más allá de que el tiempo apremie, existe una estrategia por parte de ciertos grupos opositores, liderados por un exministro de la Suprema Corte de Justicia, que tiene un despacho que se dedica a hacer litigio estratégico, que ha buscado frenar una y otra vez los proyectos de desarrollo del gobierno federal, y eso ha hecho mucho más lento el desarrollo de estos proyectos. Ahora, México necesita o requiere de una infraestructura para el desarrollo, y eso es verdad. Ante esto, este acuerdo puede justificar perfectamente lo que se está poniendo sobre la mesa. Ahora, todos estos proyectos autorizados que tienen 5 días para
de plazo y que además de aprobarse tendrían solamente 12 meses porque este acuerdo tiene un tiempo específico y está hecho para un espacio específico, pueden ser todavía sujetos de amparo. Entonces tendrá que un juez resolver sobre eso. Esto no es algo que ya esté dado, esto es algo que se va a seguir discutiendo, en el que tendrán que ver muchas instancias. Por eso me parece absurdo que el discurso de la oposición sea alarmarnos y hacer ver como si esto fuera un acto de autoritarismo, sino que es algo que tiene que pasar por sus instancias, porque aquí no se trata de brincarse en ninguna instancia, sino de hacer uso de las estrategias que tenga el presidente y de las herramientas que tenga el Ejecutivo Federal, que no es nada inconstitucional y que no es nada ilegal. Tendrá que discutirse ahora. Si nos estamos adelantando a que el INAI no pueda tener una discusión clara y si desconfían de que el INAI pueda interponer las recomendaciones que pueda poner porque tiene derecho a hacerlas, en el caso de que nos estemos yendo lejos, en que no se quiera dar información porque se trate de seguridad nacional, creo que no estaríamos discutiendo lo que está pasando ahora, y lo que está pasando ahora es un acuerdo firmado por instituciones que todavía tiene que discutirse. Víctor, en esto que pone Estefanía sobre la mesa, el tema de los amparos, efectivamente el presidente dijo esta mañana que lo que busca es pues evitar esta burocracia, pero se ha dicho también que el acuerdo podría resultar contraproducente para el mismo gobierno federal, pues las personas que se vean afectadas podrían ampararse y de concederse la suspensión en la materia que estén denunciando, pues bueno, esto retrasaría todavía más la implementación de los proyectos que quiere llevar a cabo el presidente López Obrador. ¿Qué decir al respecto, Víctor? Bueno, los plazos son muy cortos. Efectivamente existe la posibilidad de que pueda darse un amparo, como cuando la reforma eléctrica, su ley reglamentaria, pues no en la Constitución, la que está ahorita pendiente, apenas fue publicada y en pocas horas se concedió un amparo en contra. Pudiera darse el caso. La verdad es que ahí pues hay sectores muy importantes que están interesados en que esto no prospere. Sin embargo, lo que puede dar el amparo es sobre el acuerdo, no necesariamente sobre las obras o sobre los proyectos. Entonces, eso definitivamente tendría, va a haber continuidad al respecto, en mi opinión, porque el amparo, si se concede, es sobre el acuerdo, no sobre las obras como tal. Ahora, si hay amparos, como ya han ocurrido, sobre los procedimientos, por ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental o sobre la autorización de pueblos indígenas, ahí la cosa es diferente, pero sobre particularmente el acuerdo me parece que no tendría inconveniente, pero bueno, me parece que Estefanía tiene también ahí una opinión jurídica. A ver, Estefanía, efectivamente levantaste la mano, adelante. Sí, yo creo que todo proyecto autorizado basado en este decreto puede ser impugnado a través de un amparo por parte de cualquier persona que tenga interés jurídico o legítimo, y un juez o una jueza está obligado a suspenderlo. Bien, a ver, tenemos todavía tiempo para una última intervención. Pili, ¿quieres reaccionar a lo que dicen los compañeros? Alejandro. Bueno, a mí me parece que, y coincido con lo que dice Víctor, que el amparo sí aplicaría obviamente sobre el proyecto, más no sobre el acuerdo, que es lo que decía. Y bueno, tal parece que esta medida lo que busca ocultar pues son acciones pues del gobierno para despacharse con la cuchara grande en el manejo de los recursos públicos, y eso es lo que precisamente la oposición está reaccionando ante saltarse los procedimientos que hay en la gestión pública. Eso es lo que nosotros estamos de alguna manera pues en desacuerdo de lo que está proponiendo el presidente con este acuerdo. Alejandro, adelante. No, quizás solo hacer una precisión. El acuerdo no habla de permisos, sino de permisos provisionales, de modo que todo este trámite no obstaculice el desarrollo de lo que se tiene ya planificado. De lo que se trata, yo diría, es de que los tiempos administrativos se ajusten a los tiempos sustantivos y no a la inversa como suele suceder. Pero reitero, en todo caso, yo creo que en este tema del acuerdo todavía hay una larga vía jurídica que andar, y serán las instancias, pues, con las facultades, quienes determinarán si va o no va. Bien, pues efectivamente es un acuerdo que seguramente seguiremos discutiendo por el alcance que puede tener para los proyectos impulsados por el presidente López Obrador, pero sobre todo por el acceso a la información y lo que podría esto
tentar o atentar contra el acceso a la información y a la transparencia de estos proyectos. Tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Loretta Ortiz será ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué papel tendrá en el máximo tribunal? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. Este martes, el Senado de la República eligió a Loretta Ortiz para ocupar un lugar en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lugar del ministro José Fernando Franco González Salas, que dejará el encargo el próximo 12 de diciembre. Las propuestas enviadas por el presidente López Obrador fueron Bernardo Batis, Verónica de Gibés Zárate y Loretta Ortiz, los tres consejeros de la Judicatura Federal. Ortiz obtuvo 92 de los 114 votos emitidos. Batis obtuvo 8 y de Gibés Zárate 9. Durante su comparecencia, Ortiz dijo que sus contribuciones estarán apegadas al marco constitucional con un desempeño con cuidado extremo y que nutrirá a la Corte de una mayor perspectiva de género y diversidad cultural en referencia a su origen oaxaqueño. Ortiz, maestra en Derecho y quien ha sido diputada por Morena, señaló que uno de sus compromisos será abogar por criterios garantistas de los derechos humanos con los que se proteja en mayor medida a las personas, así como la tolerancia cero a la corrupción. Agregó también que contribuirá desde su experiencia a la implementación de la reciente reforma judicial, tras señalar que una tarea pendiente para este poder radica en consolidar su legitimidad y confianza frente a la ciudadanía. Bien, empiezo este bloque contigo, Alejandro. Habemos nueva ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Loretta Ortiz es la cuarta que nombra el presidente López Obrador, la tercera vez que había sido nominada por él. ¿Qué decir sobre su nombramiento y cómo viste la votación en el Senado? Pues muy rápida, la votación fue muy precipitada. Quizás, bueno, ya estaba cantado, pero quizás hubiera sido positivo una mayor deliberación, bueno, para que el público y todos conocieran sobre los perfiles que estaban involucrados. Sin embargo, me parece pues una decisión positiva, y fíjate, yo creo que hay cambios importantes en la correlación de fuerzas o de la conformación, en la conformación de la Suprema Corte de Justicia. En primer lugar, lo que tú dijiste, Mariana, ya 4 de 11 ministros han sido propuestos por el actual presidente. Esto no es tan común porque, bueno, los nombramientos son transeccionales. Entonces, con esto, el presidente está imprimiendo una herencia, un legado transeccional en la conformación de la Suprema Corte de Justicia. Es uno de sus principales legados. Eso pasa aquí en México. También se discutió mucho, o se ha discutido mucho en Estados Unidos, donde los cargos de la Suprema Corte pues son prácticamente vitalicios hasta que mueren, son reemplazados. Y bueno, entonces cada nombramiento pues es determinante para el sentido de las votaciones. Y esto hace, bueno, que por ejemplo este bloque de 4, que no vota homogéneamente, por cierto, pero que este bloque de 4 propuestos por el presidente ya podría pues vetar cualquier tipo de mayoría calificada, ya sin el ya tenemos ese poder de veto con esta conformación de los 4. Y yo diría que el otro cambio es el de 4 de 11 mujeres. Creo que se está acercando en órganos muy tradicionales en los cuales es difícil que haya paridad de género, pues ya con esta designación pues se está acercando ya, digamos, a esta paridad. Creo que también desde esa perspectiva una muy buena noticia. Aunque Loretta dijo que ella iba a votar en independencia, vamos a ver si es así. Pili, ¿cómo ves la designación de la nueva ministra en la Corte? La bancada del PAN había respaldado su nombramiento entre la terna que propuso el presidente López Obrador. ¿Qué te parece a ti su perfil? Y ahora algo que mencionaba Alejandro, que es esta composición al interior de la Suprema Corte y la configuración de fuerzas, pues será muy relevante también tras el tema que acabamos de tocar en el bloque anterior sobre cómo podría la Corte frenar el acuerdo publicado ayer por el presidente. Así es, Mariana, mi partido de alguna manera era la propuesta que respaldaba, la de Loretta, y bueno, siempre que una mujer encabeza un cargo, lo aplaudo porque cada vez vamos llegando a más espacios, independientemente de la ideología política que sea, y más un cargo tan importante como ser ministra de la Corte. Y bueno, entre los cargos más importantes que la administración del presidente López Obrador pues le corresponderá proponer es justamente la que acaba de ser electa el día de hoy para renovar a un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
la designación que finalmente pues recayó en Loreto Ortiz. Admiro su trayectoria, esperemos que cumpla las expectativas. Y bueno, finalmente pues los senadores lograron ponerse de acuerdo para designar a una de las 3 propuestas enviadas por el Ejecutivo sin mayor sobresalto. Como dice Alejandro, una votación rápida, una votación con buen ánimo, que me parece que transcurrió bien. Y personalmente creo que con la designación de hoy, pues este gobierno que ofreció de alguna manera transformar la vida pública de México, de alguna manera perdió como la oportunidad de impulsar un cambio de fondo y modificar el método de la elección de los ministros del Poder Judicial. Que yo lo analizo más por la forma en que se dieron las cosas. Quienes proclamaban no ser iguales a los anteriores, pues se comportan exactamente pues igual a ellos, incluso peor, y usan los mismos métodos y las mismas prácticas criticadas fuertemente por ellos mismos en el pasado. Y bueno, la historia nos ha demostrado la importancia de dividir el ejercicio del poder público para no incubar dictadores, congresos a modo o cortes autoritarias. Bueno, 250 años después, el concepto de la división de poderes pues retoma importancia en la vida política de nuestro país con relación a la independencia judicial de los ministros. Y bueno, debemos pugnar para que ninguna agenda política partidista afecte las resoluciones judiciales ni los criterios de elección respondan a intereses distintos a los de la impartición de la justicia. Y bien. Bueno, nada más ya para terminar, la naturaleza de la función judicial exige quienes lo desempeñen contar con un perfil altamente profesional en la ciencia jurídica, que me parece que Loreta lo cumple, sí, más que representar directamente la voluntad popular o un proyecto político de partido. Estefanía, ¿tú cómo lo ves? Celebras la designación de Loreta Ortiz como la nueva ministra, una nueva mujer en la Corte. ¿Qué decir también sobre lo que le espera al interior del máximo tribunal? ¿Qué esperar de su función por allá? Y también si quieres comentar el tema que ya ponen tanto Pili como Alejandro sobre la mesa, sobre el proceso de deliberación para elegir a las ministras y ministros de la Suprema Corte, que sí ha despertado un debate sobre que pues quizá una comparecencia en el Senado no es suficiente para lo que representa designar a un ministro de la Corte. Una comparecencia larguísima, además, que se celebró el viernes, duró 7 horas, me la aventé toda por mera curiosidad, y fue dirigida por la Comisión de Justicia, donde se hace este ejercicio de preguntas y respuestas, principalmente sobre temas importantes que se discutirán en la Suprema Corte de Justicia, donde tendrán o importará su visión sobre ellos. Uno de esos temas es el derecho a decidir, o el aborto, y ahí yo desde la terna pasada, donde estuvo también Loreta, para mí Loreta era mi apuesta, no solamente por su recorrido ni su experiencia, sino por las posturas que tiene en estos temas tan importantes como el tema de pues el aborto, de la amnistía, y siempre me ha parecido un perfil muy progresista que está dispuesta a discutir más allá del efecto punitivista de las leyes, y eso me parece una cosa muy admirable. Además, era una buena terna, estaba Batis, que es un gran jurista muy reconocido. Sin embargo, estos tiempos llaman para el cambio, y el cambio siempre requiere de una mujer, y a mí me parece maravilloso que se una otra mujer a la Suprema Corte de Justicia. Todas estas visiones siempre suman pluralidad y hacen mucho más democrática la discusión. Ella también creo que le agradó a otro sector, porque dijo que no había estado de acuerdo en la consulta expresidente, el juicio de la consulta expresidentes, que no había estado de acuerdo con ese ejercicio, y creo que por ahí se ganó 2 o 3 simpatías del otro lado o del lado de la oposición. A mí me parece que es un perfil también muy neutral, que sabrá siempre llevar su visión de las leyes, pero además también su criterio sobre ellas, porque de nada sirve la interpretación ciega de las leyes si no le puedes meter un cierto criterio que tenga que ver con el bien de la decisión que vas a tomar y a quienes les afectan estas decisiones. Enhorabuena, hubo consenso, hace mucho que no veíamos a una oposición tan tranquila, dispuesta a ceder. A ver, Víctor, ¿tú cómo lo ves? Una ministra más progresista, ¿coincides con esta lectura que hace Estefanía? Y también qué decir sobre el proceso de deliberación. Muchas organizaciones ciudadanas pues lamentaron que los ministros y ministras que estaban propuestos en la terna pues no se reunieran, el ministro y las ministras no se reunieran con la ciudadanía para de alguna manera escuchar sus peticiones y hacer un proceso más abierto y más deliberativo. ¿Qué decir al respecto? Bueno, no puede ser de otra forma, es decir, un procedimiento y un debate pues expedito, rápido,
pues porque el mismo Senado ya la había elegido como integrante del Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, ya también me parece que hay pragmatismo tanto por parte del presidente de presentar una terna que pues prácticamente ya había sido también, los 3 integrantes ya tenían el visto bueno por parte del Senado de la República, entonces no había forma de que no pudiera ser rápido y con este consenso al que todos, por supuesto que celebramos, porque hemos visto discusiones tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República muy ríspidas, con mucha confrontación, con mucha fractura, y pues me parece que ya era hora también por pragmatismo para que los tiempos no se rebasaran. El mismo pragmatismo que vemos en el presidente presentando un acuerdo para llegar a los resultados de su régimen en cuanto a obras de infraestructura se refiere, vemos un pragmatismo a la hora de presentar una terna sin perfiles que pudieran de pronto generar polémica o generar inconformidades de más. Me parece también que en este sentido, pues los legisladores quisieron hacerlo igual de forma rápida, sacrificando tal vez esta petición por parte de las organizaciones, pero lo cierto es que en términos generales, el perfil de los 3 es con este progresismo del que se habla. Me parece que hay señales también entonces para confiar en que la Corte, pese a que a los 3 se les señaló como cercanos al presidente y a la 4T, hay elementos que nos permiten confiar en que puede ser estas decisiones neutrales. Además, ya vimos que los ministros, incluidos los que fueron propuestos por el presidente, no necesariamente van de la mano con las ideas. Recientemente, bueno, pues fue por unanimidad la resolución en contra de la pretensión de ampliar el mandato o el cargo del presidente ministro de la Corte y de los integrantes del Consejo de la Judicatura. Entonces, en ese sentido creo que hay confianza y ayuda además, porque la verdad es que en cuanto a diseño institucional, una democracia se fortalece cuando hay legitimidad y Loreta llega, pese a su cercanía a la 4T, con legitimidad, confianza y que va a tener neutralidad. Bien, a ver, Alejandro, vi que reaccionaste a lo que decía Víctor sobre si, bueno, vi que hiciste una expresión cuando dijo que pues este proceso fue muy rápido, debió de haber sido, ¿hay que celebrar este consenso al interior del Senado o más bien deberíamos buscar una mayor deliberación y discusión sobre los perfiles que llevan a la Corte? Sí, yo creo que tenemos que ir hacia un parlamento cada vez más abierto, en donde no solamente se imponga la fuerza de la mayoría o de las mayorías, que es importante la construcción de consensos multipartidistas sin lugar a dudas, pero también que el Parlamento pues contribuya a que haya una mayor difusión de los perfiles, de las designaciones, que haya una mayor participación de la sociedad pues en el proceso de toma de decisiones y sobre todo también pueden dar mejor acompañamiento en designaciones. Bien. Pero digo, la verdad es que sí, también Víctor tiene razón, ella viene del Consejo de la Judicatura y ahora el lugar que queda vacante, también y habrá que ver cuáles son las propuestas para este consejo. Bien, pues vamos a ver el desempeño de la nueva ministra y sí hay que celebrar que sea una mujer quien llegue a la Corte. Vamos a una pausa. Ante el Consejo de Seguridad, el canciller Marcelo Ebrard demandó que los gobiernos establezcan y mejoren mecanismos para monitorear y prevenir el tráfico ilícito de armas. Veremos qué opinan las y los panelistas sobre esta lucha del gobierno mexicano. Regresamos con esto a Punto y Contrapunto. No te vayas. Regresamos a Punto y Contrapunto. En América Latina, en el 75% de los casos de homicidio y feminicidio está involucrada un arma que llegó de manera ilegal desde una armería de Estados Unidos. Ayer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presidió la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, donde pidió a los gobiernos establecer y mejorar los mecanismos para monitorear y prevenir el tráfico de armas. Veamos en contexto. Los esfuerzos que se han emprendido desde la Organización de las Naciones Unidas para frenar el tráfico y el desvío de armas han sido insuficientes. Así lo aseguró este lunes el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, al presidir la sesión del Consejo de Seguridad en la que se debatió el impacto del desvío y tráfico de armas para la paz y la seguridad. Ebrard demandó a los gobiernos que establezcan y mejoren los mecanismos para monitorear y prevenir las transferencias internacionales ilícitas de armas, el desvío del comercio y el tráfico transfronterizo. Además, pidió que haya medidas de autorregulación para prevenir que sus prácticas comerciales propicien el tráfico de armas que resulta en una amenaza a la paz y seguridad
seguridad internacionales. Según cifras de la ONU, cada día mueren unas 500 personas en el mundo y 2.000 quedan heridas por disparos de armas de fuego. El canciller dijo también que las productoras y distribuidoras de armas tienen prácticas irresponsables, mantienen ingresos abundantes y en ascenso. Aseguró que la comunidad internacional debe reconocer que el combate al tráfico y al desvío de armas es responsabilidad compartida, tanto por el lugar de destino como el de origen. Ebrard recordó que en agosto pasado México presentó una demanda contra compañías privadas estadounidenses por prácticas intencionales y negligentes en la producción y comercialización de armas, lo que propicia el trasiego ilegal. Ayer, los 11 fabricantes demandados señalaron ante la Corte que no son responsables de este tráfico y que cumplen con todas las leyes estatales y federales para fabricar y vender sus productos. Punto y contrapunto. Último bloque de la noche. Empiezo contigo, Estefanía. ¿Qué destacas del papel del canciller Marcelo Ebrard ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU? México poniendo en la mesa el tema del tráfico ilícito de armas como una amenaza a la paz y a la seguridad internacionales y un tema que amerita la responsabilidad compartida, y esto me parece que no es menor en el foro que representa el Consejo de Seguridad de la ONU y desde luego también en paralelo a la demanda que presentó el gobierno mexicano a las empresas productoras y comercializadoras de armas en Estados Unidos. ¿Qué decir al respecto? Sí, a mí me parece un hecho inédito y además fue aplaudido internacionalmente. El litigio civil contra 11 principales fabricantes de armas en Estados Unidos, que fue el 4 de agosto, hace unos meses, donde México exigía o exige una compensación de $16 mil millones que representan el 6% del Producto Interno Bruto por los daños que ha ocasionado la violencia en México, producto de la negligencia de estas empresas de armas que han vendido a diestra y siniestra sin fijarse a quién lo están haciendo con el fin último de lucrar. Ahora, esto tiene dos objetivos importantes. Primero, que las empresas vayan a reparar el daño económicamente causado a México, que además tiene muchas otras implicaciones, pero económicamente también, y esas son las que se pueden reparar. Y además que los productos que llegan a México, armas de fuego, sean más fácil o menos fácil en su comercialización, más fácil de localizar y sea menos negligente su venta y distribución, que creo que ahí Estados Unidos también tiene una responsabilidad por las tiendas que se tiene en las fronteras. Ahora, este plazo de respuesta que tuvieron las empresas, que están evitando irse a un litigio, que no quieren entrar a una etapa de pruebas, se acabó el lunes. Tenían un plazo para responder el 22 de noviembre, no lo hicieron, y esto encaja perfectamente con la declaración de Marcelo Ebrard en la ONU, donde le exige a los países, o bueno, le sugiere a los países de manera muy contundente que se sumen a esta lucha para poder impedir que estas empresas que están lucrando sigan distribuyendo armas que terminan matando a civiles en muchos lugares del mundo, específicamente en los países en México que están en estas situaciones de inseguridad, exigiendo también la responsabilidad que tiene también, por ejemplo, Alemania, que no le permite a sus empresas venderle armas a empresas que están, a países que están en guerra, y que se tenga el mismo estándar en otros lados, que el gobierno de Estados Unidos tiene una responsabilidad directa respecto a esto y que tiene la obligación de responder también. Ahora, esto se va a alargar hasta febrero, porque el gobierno de México presentará su réplica ahora en enero, y tienen hasta el 28 de febrero las empresas para responder. Esto es un caso inédito jurídicamente para estos litigios internacionales, y esto es una piedra importante en lo que se viene, que creo que muchos países tendrán que seguir o querrán seguir este camino que México ha decidido tomar. Y habrá que continuar analizando este litigio y en qué concluye. Pili, ¿tú qué destacas sobre la presidencia del canciller Marcelo Ebrard, de esta presidencia provisional, temporal, en el Consejo de Seguridad de la ONU, quien por cierto ha estado pues bastante activo en los últimos foros multilaterales, representando desde luego a México? ¿Qué decir? ¿Qué te parece esta estrategia que propone para combatir el tráfico ilícito de armas? ¿Debería de ir acompañada con acciones quizá al interior de nuestro país, como mayor control fronterizo? ¿Qué decir al respecto? Me parece que la postura del gobierno respecto del problema que genera el tráfico de armas, creo yo, está mal enfocado. Pues el problema no es quién fabrica y vende las armas, sino quién las introduce a México, quién las deja pasar en las fronteras y quién las usa contra la población indefensa. En la posición de nuestro gobierno en el Consejo de Seguridad de la ONU me pareció más un acto propagandístico para generar la percepción de que están haciendo algo para enfrentar el problema que
el problema que una medida efectiva. Y le avienta, digamos que la bolita a otro país para evadir la responsabilidad que nuestro gobierno ha tenido en el crecimiento de la violencia en nuestro territorio. Y bueno, como ya es costumbre, en el actual gobierno siempre buscan a quién culpar cuando el problema lo rebasa y no logran articular, digamos que soluciones efectivas en el cumplimiento de sus obligaciones. Y por supuesto, jamás aceptarán que han fallado en la disminución de la violencia y en garantizar la seguridad de la población. Y bueno, también hay que reconocer que por primera vez este gobierno asume una postura respecto de la escalada de violencia en la que se encuentra inmerso nuestro país. Pero es lamentable que estén viendo hacia el lado equivocado, pidiendo a otro gobierno que resuelva el problema, pero hacen poco o nada en México para implementar medidas más efectivas en el combate a los criminales a quienes les ofrecen abrazos. Y bueno, yo no soy optimista en que esta iniciativa del canciller Ebrard rinda frutos. En Estados Unidos hay organizaciones antiarmas que llevan años exigiendo al gobierno el establecimiento de normas más rigurosas para la prohibición y control de la venta de armas y no han tenido éxito. De hecho, hace unos días vimos cómo una ciudad de Estados Unidos fue usado un automóvil como arma en contra de la población que costó la vida a 5 personas. Hemos visto cómo aviones de pasajeros fueron usados como armas para cometer el acto más terrorista y más mortal en la historia de ese país. Y bueno, de manera que el problema no es el arma, el problema es la persona que hace uso de las armas de forma inadecuada para lastimar a los inocentes. Víctor, bueno, ¿cómo lo ves tú? Pili, te interrumpo ahí porque se nos fue el tiempo rapidísimo de este bloque. Sí. Víctor, Pili dice, le estamos pasando la bolita a otro país. ¿Es así? México está haciendo esto al proponer y poner este tema sobre la mesa en el Consejo de Seguridad. Hay quien opina que esta demanda que tiene en paralelo contra empresas productoras de armas en Estados Unidos, pues podría afectar y poner en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos. ¿Es así? ¿Cómo lo ves? Mira, yo como lo veo es que hay un recurso muy potente de retórica y de narrativa sobre la decisión tanto de llevar el tema al Consejo de Seguridad como de emprender un litigio estratégico. Es decir, simbólicamente, y lo simbólico tiene mucho peso en un régimen como el que vivimos, porque está lleno de mensajes, porque está lleno de propósitos, de ideales. Es más, el discurso del presidente cuando se instaló el Consejo de Seguridad con la presidencia de México estuvo dotado de esos símbolos y de esa retórica histórica y de recuperación de mensajes muy abstractos, muy generales, pero que aquí es en donde yo diría que este triunfo de la retórica en un primer momento se verá de golpe contra la realidad. Y la realidad es que México acumuló ya 100,000 homicidios dolosos, tema sobre el que no se quiere hablar por evidentes razones. La realidad es que efectivamente el trasiego de armas y la cantidad de armas que vienen de Estados Unidos a nuestro país son uno de los factores que propician esta ola y esta espiral de violencia. Sin embargo, no es lo único. Yo lo que calculo, al igual que Pili, con cierto pesimismo, es que el canciller y el presidente con esta narrativa van a poder dar mensajes poderosos, importantes, van a capturar cámaras nacionales, por supuesto, pero no necesariamente van a conseguir. Ahora, el precedente que se sienta con el litigio estratégico, me parece que ahí sí puede haber un triunfo que pregonar, que difundir, porque independientemente de que están pidiendo que se estime el caso, las empresas, los fabricantes de armas, pues evidentemente habrá un proceso en el que se exhiban pruebas, en el que quede clarísimo que esto no va a ser tan fácil de lograr, como bien lo decía Pili, pero se siente el precedente. Alejandro, ¿se sienta un precedente? ¿Cómo lo ves tú? Habrá que esperar también la resolución que México presente formalmente en el Consejo de Seguridad para ver en qué consiste esta propuesta, pero ¿coincides con Víctor? ¿Podría ser un mensaje poderoso pero que no se traduzca en acciones o qué decir al respecto? Si se sienta en un precedente, se pone el tema en la agenda global, en el máximo órgano de deliberación de seguridad. Y además, aunque la batalla jurídica sea cuesta arriba, es algo que hay que dar, es una obligación del Estado mexicano, porque esta negligencia y este ánimo de lucro sin considerar otros factores,
pues quien ha pagado los platos, las consecuencias, ha sido el país con muchos muertos. Y no se trata de aventarle la bolita a nadie, hay que entender que el tráfico de armas pues es un problema complejo, que es multifactorial, y por tanto pues su solución depende de la concurrencia de múltiples factores y de la acción de varios actores, ¿no? De manera, digamos, coordinada. Y aquí yo creo que sí hay una fundamentación jurídica para demandar a estas empresas por varios factores, y ahí radica la responsabilidad de las fabricantes. En primera, porque toleran ventas a compradores recurrentes. Es decir, ¿por qué una particular tendría que estar comprando un mes 20, 25 armas y el siguiente mes 30? Pues lo toleran, y lo que pasa es que estas armas pues se revenden en mercados negros. Y lo que la evidencia, algunos papers ya publicados pues te indican, es que efectivamente cuando se incautan, se decomisan armas al crimen organizado y rastrea su procedencia, pues resulta que la mayor parte de estas armas provienen de ventas múltiples o de, digamos, de compradores recurrentes. La segunda responsabilidad es la publicidad. Hay publicidad que está claramente dirigida para el público mexicano, que es un mercado ilegal al que no tendrían por qué tener acceso. Sí. Con pistolas doradas que hacen alusión a la mítica o el consumo cultural de narcotráfico. Y una tercera, segmentan publicidad vía WhatsApp o Facebook para público mexicano, o sea que está dirigida a un público en el cual no tienen autorización para vender armas. Estos son varios factores que fundamentan jurídicamente el caso. Pues vamos a ver en qué concluye el caso y esperar también la réplica de las empresas estadounidenses que van a responder y ya están respondiendo jurídicamente a esta demanda. Bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos ya con la paparrucha de esta noche para despedirnos de las y los panelistas. No te vayas. Regresamos con la paparrucha de esta noche. Para protegerte de la COVID-19, ¿te tocó la vacuna CanSino? ¿Te preocupa que su eficacia caduca a los 6 meses? Pues no te preocupes, es una paparrucha. El equipo de CanSino Biologics en México aclaró que su vacuna no pierde eficacia a los 6 meses de haberse aplicado. Los rumores de la pérdida de eficacia surgieron luego de que la farmacéutica anunció en agosto pasado que investigaba los efectos de una segunda aplicación. Sin embargo, esta semana CanSino reiteró que no es necesaria una segunda dosis para seguir protegido contra el virus. Según la farmacéutica, los resultados de la fase 2 de su ensayo clínico demostraron que la vacuna protege en un 90% frente a un cuadro grave de COVID y en un 68% contra la infección sintomática. Aunque la Organización Mundial de la Salud todavía no reconoce esta vacuna, la COFEPRIS autorizó su uso de emergencia en México y ha recibido 14 millones de dosis. Así que recuerda, la mejor vacuna es la que te toca. Vacúnate y no caigas en paparruchas. Esto fue todo por esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Síguete cuidando porque la pandemia sigue, así que usa cubrebocas si vas a salir. Gracias también a las y los panelistas. Gracias, Estefanía. Gracias, Alejandro. Gracias, Pili. Gracias, Víctor. Cuídense. Yo soy Mariana Hernández y esto fue Punto y Contrapunto. Descansa. Nos vemos mañana.